¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, y bueno, a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como a las de La Pantera y por supuesto a Radio La Nueva República. ¿Y qué creen, queridos amigos? Estamos transmitiendo con un equipo maravilloso que agradezco enormemente al maestro Daniel Marmolejo, que es la productora Cuarta República. Es un privilegio, un honor estar con nuestros compañeros, amigos. Gracias Daniel, gracias Paulina, gracias Jorge y por supuesto el productor y director de este gran equipo que es el maestro Daniel Marmolejo, alguien también importantísimo en el ámbito académico, en el ámbito de la comunicación. Y por supuesto recordemos, su Twitter es @homoexnovo y él es el personaje que va a la limón de la mano del gran escritor, investigador, Premio Internacional de Periodismo, el maestro Daniel Stulin. Entonces imagínense esta mancuerna y ahora estamos los Danieles porque son puros Danieles y el maestro Daniel Marmolejo. Un privilegio tenerte aquí, maestro querido. Muchas gracias, Celeste. En un fin de año incendiado, sí, en las redes, lleno de emotividades festivas, como cada año sucede, en un cambio de gobierno. Se ha advertido también un cambio de mentalidad. Tendríamos que analizar si ha habido o no un cambio de mentalidad de los mexicanos, al menos es una pretensión. Y desde luego también el hecho de cuestiones desde el punto de vista geopolítico y de la política nacional que verdaderamente agobian el fin de año. Exactamente. Fíjense, queridos amigos, el privilegio de tener al maestro y al análisis del maestro Daniel Marmolejo, que por cierto es parte muy importante de Voces del Periodista, su programa del Club de Periodistas de México y también solidario de la Fundación Antonio Sáenz de Mirafia Italia, siempre viendo cómo nos orienta y nos apoya. Bueno, fíjense amigos queridos, que precisamente lo que dice el maestro Daniel Marmolejo y que es fundamental la reflexión, es el viraje de 180 grados que ha habido, el paradigma de un tiempo muy corto a la fecha, el paradigma en muchos sentidos, no solamente el político, es en para este cambio, cómo se ha traducido en el ánimo, en las acciones, en las modalidades que ahora ya hay en la comunicación, en fin, en tantas y tantas cosas. Esto aquí en México, pero también a nivel internacional hay un paradigma muy importante del que vamos a platicar. Gracias y te pediría, si fueras tan amable, nos compartas precisamente un poquito retomar a partir del cambio y ahora cómo se traduce en este fin de año con este nuevo gobierno. Como nunca desde previo a que asumiera el poder Andrés Manuel López Obrador, se empezaron a trazar ejes muy claros sobre políticas públicas en México, Celeste y amigos del auditorio. Específicamente vimos un Congreso que empezó a procesar de manera muy rápida como no sucedía en otros sexenios. Regularmente eran lapsos de tiempo donde los fenómenos de crisis se agudizaban en materia económica. Las amenazas nunca han faltado en ese terreno de la economía. Sin embargo, empezamos a ver que el Congreso empezó de manera muy, digamos, ardua a establecer las políticas que incluso afectaban la misma condición de los legisladores antaño, que principalmente tiene que ver con el manejo de sus prerrogativas, con el manejo de sus dineros y con el aparato operativo que era regularmente muy caro o siempre ha sido muy caro y que empezó a sufrir una reducción. Entonces empezamos a ver una, digamos, metabolización operativa. Exacto. De las operaciones del Congreso del mes de septiembre al mes de diciembre. Fíjate, Daniel, amigos queridos,
nosotros lo hemos compartido en estos micrófonos y cuánto lo dijimos y cuánto nos hemos quejado desde unos años para acá, desde hace mucho tiempo lo que sucedía, y lo hemos dicho aquí y ustedes lo van a recordar. Decíamos que desde el Congreso había una especie de anatocismo del poder. Aquí lo hemos dicho, un anatocismo del poder, porque era poder sobre poder y eran quienes legislaban para sí mismos. Entonces, se han ido cambiando las cosas, se han ido poniendo fundamentos excepcionales realmente, precisamente también para limitar esta parte, para transparentar esta parte. Obviamente ha habido unas resistencias increíbles de las que vamos a pedirle su reflexión al maestro Daniel Marmolejo y que ustedes ya las conocen. Pero sin embargo es importante reflexionar y hacer una especie de paneo, hablando con un extraordinario director y productor multipremiado. Bueno, pues en esta especie de paneo de lo que sucede, pero es muy importante el punto que tocas, porque es el eje fundamental para que empiecen a cambiar las cosas. Y es el que deje de ser y de haber ese anatocismo de poder, porque era algo que estrangula la posibilidad realmente de un cambio y de que permee el verdadero la verdadera determinación de la gente, ¿no? Un beneficio social. Esencialmente en un cargo de elección y de representación, nosotros buscaríamos que hubiesen 4 máximas imperativas que realmente sirvieran para que los procesos legislativos, el proceso de la administración pública y el equilibrio entre los poderes se diera. ¿Cuáles serían esas 4 máximas que venían siendo secuestradas por ese anatocismo? Máximo de representación del interés de la gente, máximo de equilibrio entre los poderes, máximo de control de los actos de la autoridad y máximo de representación de la ciudadanía en la vida pública, o máximo de ciudadanización de la vida pública. Esas 4 máximas eran, digamos, tangencialmente equidistantes de la acción legislativa, porque estaban más interesados en la parte del negocio legislativo. Exacto. Es muy importante esto que mencionas, maestro Daniel Marmolejo, queridos amigos, porque veíamos una especie de cerrazón, no sabíamos por dónde llegar en cuanto a circunstancias que se legalizaron, injusticias y cuestiones totalmente aberrantes que se legalizaban, y entonces que veíamos nosotros como una imposibilidad de poder cambiar esto. ¿Cuántas veces los mexicanos estuvimos sintiendo una lápida encima de nosotros? Al saber que teníamos que estar nosotros como ciudadanos viendo cómo defendíamos el interés del país, porque no nos sentíamos representados por quienes, de acuerdo a la Constitución, su objetivo fundamental debiese de ser o debía de ser representarnos a nosotros. ¿Cuántas privatizaciones, cuántas entregas, cuántas cuestiones donde se vulnera incluso la parte de la impartición de justicia, el buscando candados por un lado, abrir candados por el otro, y entonces esa sensación de opresión, de angustia, de estar cargando con algo que decíamos, bueno, ahora de dónde va a venir el golpe, qué más van a privatizar, qué intentonas vienen. Entonces, el hecho de liberarnos de esto y de saber que así tiene que ser y que los jóvenes lo sepan, porque quienes tenemos más edad, pues sabíamos que al menos sabía y el modo era diferente, pero de unos años para acá, cómo se vino haciendo esto totalmente hermético y sin una posibilidad de respirar. Ahora ya no. Esto es importantísimo. Esto es muy importante, Celeste, porque desde el punto de vista de la psicología del político, del animal político aristotélico, sucede que un sujeto cuando llegaba al Congreso empezaba a pisar alfombras gruesas. Le empezaban a decir todo el día, señor diputado, señora diputada. Y esto para alguien que no estaba acostumbrado en cualquier lugar, ciudad o rancho, pues generalmente le producía un ego. Pero después venía la caballada del cabildeo del Club Bilderberg con sus representantes, no solamente en el Congreso Federal, sino en los congresos locales, que penetraban todos esos espacios de accesos
llegaban con ellos y empezaban a negociar leyes a modo de las corporaciones. Entonces, los poderes fácticos estaban al frente del Estado y se rompía el equilibrio entre los poderes porque justamente el poder legislativo dejaba de actuar para representando a los ciudadanos. Y perdón, es Sí. importante mencionar y hacer un paréntesis a lo que nos comenta el maestro Daniel Marmolejo, cómo se empezaron a hacer famosas, a denominar y a tener presentes organizaciones o pseudoorganizaciones civiles, de representación civil, supuestamente, pero que eran una careta de estos intereses de estas megacorporaciones. Entonces empezaban a decir que todo lo que se tenía que hacer en detrimento de nuestro interés, por ejemplo, del agua, era porque así debía de ser, era bueno para la ecología. Y una serie de argumentos que precisamente mucho se utilizó y se ha utilizado, y hay que estar alerta, porque obviamente hay organizaciones que van en pro de lo que dicen defender y de lo que dicen estar alerta como custodios, digamos, ¿no? Sí. Pero hay otras que desgraciadamente no, y también esto ha enturbiado mucho la forma de entender y de darnos cuenta como ciudadanos, ¿no? Sí, definitivamente creo que ahora, digamos, en esta forma de entender al poder legislativo como un producto de la democracia representativa, abre también la oportunidad de hacer democracia deliberativa. Y en este Claro. lapso de tiempo se dieron foros muy importantes como el Foro de Periodistas, en donde se pudieron exponer las condiciones reales en las que se ejerce el periodismo y la situación en la que los legisladores deben de actuar en coordinación con los periodistas para tener un trabajo más justo, mejor remunerado, Exacto. en mayor equilibrio y en una relación positiva también con la representación política. Exactamente, es importante, queridos amigos, que distingamos realmente lo que va y emana directamente de los intereses de la sociedad civil, de los intereses diversos, y que no nos dejemos distraer, porque muchas veces precisamente en estas pseudo representaciones que nos representaban o dicen representarnos, pues tenían ese contacto directo con el legislativo. Qué bueno que ya no, lo que está sucediendo es sumamente trascendental. Así es que, ¿qué opinan? Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag, maestro Daniel, Voces del periodista. Por supuesto, también nos puede ver en nuestro canal de YouTube, el del Club de Periodistas de México ACE, y busca Voces del Periodista Radio. Queridos amigos, quiero desde este espacio enviar toda nuestra gratitud a los ingenieros allí en cabina, Daniel Gutiérrez Morano, Milton Partida, David Hernández, Víctor Melara, Osiris, a todas mis compañeras y compañeros. Y por supuesto quiero subrayar mi agradecimiento, el de todos los días, de esa solidaridad cotidiana de Jonathan Álvarez. Gracias, Jonathan. Y fíjense nada más con este equipo maravilloso de producción de La Cuarta Transformación, con el maestro Daniel Marmolejo. Muchas Daniel, gracias. querido, retornando con este análisis, este viraje, ¿no? Este paradigma. Bueno, hablábamos del legislativo. Sí. Ahora, vimos irrumpir a un poder ejecutivo Claro. totalmente diferente, con un modo y una forma, o sea, forma y fondo Sí. totalmente diferente. Nos habíamos acostumbrado siempre a los discursos de enorme formalidad, de estadistas, de visión a futuro y de privilegiar las cualidades y las características de México. Pero que un presidente, al recibir la banda, dijera que se le cruzó una persona en bicicleta y le dijo: tú no nos vas a fallar, no tienes derecho a fallarnos. Y que Andrés Manuel López Obrador, con la banda presidencial, hiciera ese señalamiento, que pues nada más lo vieron las cámaras mientras transitaba al Congreso de la Unión, le dio un toque muy especial al discurso, lo humanizó. Lo hizo como él es, un hombre del pueblo, ¿sí? Y comunicó
lo que la gente ha pedido históricamente, ya no nos vayan a fallar. ¿Sí? Exactamente. A un diputado, a un senador, a un gobernador y a un presidente, ya no nos vayan a fallar, porque con Daniel Stulin hemos analizado que si México no logra resolver esta etapa, Celeste, puede balcanizarse, puede sufrir quiebres y rupturas muy dolorosas que pondrían en riesgo al Estado-Nación. Exactamente, y esto es importante que lo subrayes porque hay intereses que eso pretenden. Sí. Recordemos y traemos a la mesa que no olvidemos estos grandes megacorporativos internacionales apoyados por locales que ya no solamente son, como vemos, megaconsorcios económicos que nos los imaginamos haciendo negocios. No, muchas de las veces ni siquiera es así, porque hay cosas que son más productivas o menos productivas, sino que inciden en muchas, obviamente con muchas excepciones, no estoy generalizando. Pero esos megacorporativos, muchos de ellos ya tienen también sus canales de difusión. Sí. Ya no nada más es una empresa, o sea, ellos ya tienen todo un sistema para informar o desinformar o tratar de inducir las cosas. Entonces eso nos hace que los ciudadanos aprendamos y tengamos un músculo más fuerte. Ya lo demostramos el 1 de julio, pero sin embargo hay que seguirlo demostrando. Vimos a este presidente que incluso ha dicho nos equivocamos y vamos a rectificar, cosas que eran increíbles, impensables, y se equivocaban y reequivocaban, pero con tal de no reconocer que se equivocaban, más hundían las cosas, más injusticias sucedían. Entonces, una serie de circunstancias muy importantes. Sí. En este contexto también, al ver un lenguaje tan cercano a la gente, y al ver el que hay la libertad de decir lo que se piensa como debe de ser, pues también luego vemos que hay quienes rebasan esta parte de libertad con una parte ya incluso de amenaza velada, y de creer también y de tratar de confundirnos al decirnos que los tres poderes son totalmente independientes, y no es así. Claro que son poderes independientes en el tenor de algunas decisiones, pero la razón del Ejecutivo tiene una relación con el Legislativo, tiene otra relación con el Judicial y así viceversa. El Judicial o sea, porque eso es parte de lo que es un gobierno. Claro. Entonces empezamos a ver que esta parte, que recordemos nada más como una recapitulación, de los sueldos excesivos, fue lo que hizo hacerse presente a una Suprema Corte de Justicia, incluso en una escalinata, como nunca se habían manifestado, incluso para defender pues el interés nacional y otras tantas cosas que pudieron y debieron haber defendido. Y sin embargo, ese mensaje de salir a eso, hacer algo nunca visto, básicamente a defender su salario, digo, eso también fue paradigmático. Es paradigmático. Se vio también una diferencia, una distancia entre ese poder judicial, que bien hay que recordar también que viene heredado del pasado, digamos, designado el pasado y defendiendo intereses muy diversos al discurso de ahora y a los hechos de ahora, actuales. Y de alguna manera pues vimos esto, que también se vio que había esta división en expresar las cosas y en manifestar, y en que también el pueblo de México irrumpa y opine. Y esto es un cambio tremendo. ¿Qué nos compartes? Importantísimo. Pudimos ver hasta la frivolidad de algunos integrantes de este poder que en redes sociales expresaban también su estilo de vida, cosa que a la sociedad le pudo mucho, porque realmente México se volvió el país más desigual de la tierra en el año 2006, y que 12 años después se viera que había un poder judicial con unos salarios que generan una desigualdad salarial tremenda, y que además tenían una vida muy ostentosa y muy lujosa. No todos, algunos, ¿no? Hay gente muy prudente en el Poder Judicial,
generó estupor. La Pero gente en las redes dijo, ¿cómo es posible, no? fíjate que algo que también causó mucho escozor, incluso de ahí pueden derivar muchas circunstancias de lo que exigió la gente, exigimos, es el haber dicho, hay una premisa, ¿no?, importantísima, que es que a declaración de parte, relevo de pruebas. Exacto. Entonces, ¿a qué me refiero? A que los propios representantes del máximo tribunal del Poder Judicial, claro, dijeran que pues es importante tener su alto salario porque si no podrían caer en la corrupción. Entonces, eso es una aceptación de proclividad a la corrupción Absolutamente. y declaración de partes, relevo de pruebas. Eso es delicadísimo. Es delicado porque sabemos que México tiene un nivel de corrupción de los más altos en el mundo y está en todos los niveles. Entonces ellos con un gran salario están protegiéndose de una gran corrupción. Ponen y siempre duda. pudiera haber más que un salario para tratar de sobornar, ¿no? También dentro de esto como cabe si el siempre, análisis de sí, que claro, históricamente hemos pensado que un secretario de Estado nunca ganó lo que se obtenía a través del salario. Igualmente algún magistrado, algún juez. Pues esto fue en evidencia con Lord Ministro, ¿cómo? Sí, desde luego, la figura retórica que aparece aquí para justificar esos excesos es este personaje ¿de qué estado es? No recuerdo. No recuerdo ahorita, pero del interior del país, que verdaderamente una vida muy lujosa, lo cual también contraviene a los estudiantes de la carrera de Derecho. Y a la sensibilidad del pueblo. Hiere toda esta voluntad de los académicos, que muchos hacen grandes esfuerzos para motivar en sus estudiantes no el amor a lo crematístico, al dinero, sino el amor a una profesión y desde luego al servicio público. A la justicia. A la justicia. Es que esto es como, por ejemplo, un médico. Imagínese un médico de vocación, dice, yo curo, yo veo qué hago por una persona, aunque no tuviese que pagarme, y en un momento dado no prioriza la paga por sobre la vida de su paciente. Entonces, así como en las personas, la pulcritud de la honorabilidad, del valor de la palabra, es lo fundamental. ¿Cómo vas a priorizar el interés económico con alguien que está para impartir justicia? Bueno, esa es otra de las cosas que hemos vivido, ¿no? Y hay también dentro del ámbito del Congreso el trabajo que se orientó para valorar la ley del servicio público, que tiene también que ver con esto, con las diferentes instituciones del Estado, las cuales se tienen que ajustar hacia los parámetros de la Cuarta Transformación, que tiene como principio la austeridad republicana. Y hay una cosa importantísima, fíjense amigos, muchas de las cosas precisamente se han tergiversado. Se hablaba de que hubo reducción al campo, y lo que sucede es que va a haber un control para que el recurso sea entregado casi que de mano a mano, precisamente para que no se utilice de manera política el dinero. Exacto. Porque muchas de las veces pues te las van a entregar a través de X dependencia de gobierno o de X funcionario, y entonces eso se prestaba para que malamente algunos sujetaban esto a los intereses. Igual incluso organizaciones muy oportunistas que luego dicen que defienden a los campesinos y son una utilización para la guerra sucia, ¿no? Secuestran los recursos públicos para su propio beneficio celeste. Además de las cámaras, ¿no? Sí, desde luego. Ahora de moda también, eso. También. Sí, cuando antes lo que se hacía era totalmente ajeno precisamente al interés público. Queridos amigos, vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en el grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, en las frecuencias de La Pantera, por supuesto en Radio La Nueva República, con nuestro hashtag Voces del Periodista. Sí. Y bueno, en su canal de YouTube del Club de Periodistas de México AC, nos busquen Voces del Periodista Radio.
Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros, con el maestro Daniel Marmolejo, alguien fundamental para nuestras instituciones. Muchas gracias. Y bueno, pues, maestro Daniel Marmolejo, hablábamos precisamente de toda esta serie de circunstancias y de provocaciones también, que pueden venir de lo mismo, que derivan de intereses añejos, bueno, no tan añejos, ¿verdad? Pero que sí del cambio. ¿Usted qué opina, queridos amigos? Esas provocaciones que se han visto, por ejemplo, de esta toma de Antorcha Campesina, de este secuestro de la Cámara de Diputados, con una muy visible provocación para justificar el que llegaran a participar la autoridad y que dijeran es que hay represión. Entonces se procuran crear escenarios que se aplicaban en el pasado y han tratado de hacer esto. ¿Qué opinas? Pues es un secuestro con intención de secuestrar el presupuesto. El secuestro del Congreso, 31,000 millones, lo que solicitan los dirigentes de Antorcha Campesina, que lo mismo secuestran municipios. Y si yo mal no recuerdo, Celeste, Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno, le pusieron unos altavoces impresionantes, me parece que era Antorcha Campesina en aquella época, donde todo el día lo tenían consumido en los oídos a la jefatura de gobierno, también como un método de presión utilizado históricamente por el PRI, principalmente como un brazo de presión para tratar de aflojar a los gobiernos, negociar con ellos, cederles, concesionarles, otorgarles, y que ellos continuaran con una operación de este nivel que no cabe en la visión de futuro de este país. Exactamente. Esto es fundamental, queridos amigos. Y así como esto, vemos las provocaciones de diversa manera. Hay una cercana, por demás dolorosa por el hecho que significa la pérdida de 5 vidas humanas, como tantas, digamos. No es por decir que nada más 5 importan más que otras, pero es como un ejemplo de provocación y de cuestiones sin razón, precisamente para tratar de desviar la atención de la gente, de que no estemos ejercitando este músculo ciudadano que ya lo tenemos muy a pulso, muy a tono. En este tenor me refiero a este fatídico accidente o como sea, ¿no? O incidente o como lo quieran llamar, porque se está haciendo la investigación. Exacto. De donde iban en un helicóptero la exgobernadora de Puebla, su esposo, el senador Moreno Valle, y otras, una persona que era brazo derecho del senador y 2 tripulantes, ¿no? Tripulantes, 2 pilotos. Exactamente. Entonces, amigos, yo comenté con el maestro Daniel Marmolejo cuando empecé a recibir, como seguramente muchos de ustedes serían vía WhatsApp, un mensaje que decía: les comparto lo que en la sociedad de pilotos, en la organización de pilotos, se dice con estupor o algo así, ¿no? Y luego enseguida pegaban un video de alguien que iba en un helicóptero, no se escuchan voces, nada más se oye como si fueran las hélices, y posteriormente se ve que hay un impacto y que cae derribado ese helicóptero. Lo que sucede es que ese helicóptero y ese video que está en YouTube, pero no lo circulaban como de YouTube, para que se pensara que era un video de lo acontecido. Pues ese video fue tomado en 2014 y además en Ucrania. Pero fíjense nada más qué mal estaba, porque junto a estos venían como pegados los 3 mensajes. Hasta abajo venía un audio de una persona que decía: amigo, estoy desesperado. El capitán Coppel, que precisamente también falleció, o sea, pero dando por cierto cosas. Imagínense la invención de esa falacia. Me dijo que pasó tal y cual cosas, y, o sea, tratando obviamente de desestabilizar. Yo en este programa lo dije ayer, lo repito hoy, y no nada más ayer y hoy, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Creo que uno puede disentir, uno puede y debe aportar a partir de la reflexión algo que sea propositivo
o una queja igual, lo que fuere a partir del pensamiento de un análisis cierto. Pero el inventar mentiras, el deliberadamente tratar de desestabilizar, el mentir así, debe de ser y de tener una pena, porque es muy delicado. Yo creo que es momento, no estoy contra la libertad de expresión, al contrario, defender la libertad de expresión. ¿En qué sentido? En el bien que recibe quien tiene el derecho a la información, porque ese es el receptor fundamental. Uno ejerce la libertad de expresión para comunicar. ¿Y a quién comunicas? Bueno, al que tiene también que recibir ese bien que es la comunicación, y es el derecho a estar informados. Pero una cosa es informados y otra cosa es deformados, porque se utiliza una violencia muy cobarde. Y es muy cobarde porque se mimetiza, se pone máscaras y no se muestra como tal, ni siquiera tienen la valentía de decir las cosas de frente. Entonces hay una violencia deliberada de la mentira, que va de la mano de una cobardía atroz. Y esos son los métodos que utilizan y del que mucho nos ha dicho nuestro queridísimo maestro Daniel Stulin, Sí, claro. por ejemplo en el Instituto Tavisto, que en su libro maravilloso, que ojalá y lo lean quienes no hayan tenido esa oportunidad, porque es cómo van moldeando, cómo van mintiendo, cómo van manipulando. Daniel. La posverdad. Exacto. Propaganda. Exacto. Y esto no solamente hay que desmantelarlo, hay que castigarlo. Exacto. Porque está utilizando una retórica que incita a la violencia y mueve los corazones de las personas. Fíjate que hay una cuestión. Sí. Incluso el que incitara a la violencia, si tú estás molesto por injusticias como los 43 de Ayotzinapa o como algo, es lógico que la información te incite al enojo, porque es natural que indignen hechos tan aberrantes. No que incites a la violencia, pero fíjense, incluso eso se pudiese justificar sin que se avale ni que sea lo correcto, cuando parte de una verdad. Pero aquí hay tal cobardía y tal saña que por supuesto debe de haber una sanción, porque se utiliza una mentira para lograr un objetivo. Entonces, por ejemplo, incluso cuando hablamos de Atila o de grandes depredadores, Atila iba al frente de su ejército y iba con su caballo y decía: yo soy Atila, soy un tal por cual, yo voy por eso, quiero invadir eso y voy por ese territorio. Pero al menos daba la cara, se arriesgaba. Está mal, muchas injusticias que se cometieron, pero ya ni siquiera hay eso. Ya se escudan detrás de una máscara, no tienen el valor de decir qué es lo que pretenden, y se utiliza la mentira, la violencia deliberada de la mentira. Y verdaderamente esto hizo que las redes estallaran también con acciones contrarias que desmontaron rápidamente, incluso a comunicadores de cierta experiencia, ¿sí? Bueno, bueno, de dudosa ética. Algunos, pero los desmontaron porque la gente inmediatamente dijo: este video no pertenece a... Y el gobierno también fue muy prudente en el manejo de estos hechos, que indudablemente son trágicos. Claro. La pérdida de una vida humana es trágica, cualquiera que sea la circunstancia. Cualquiera que sea, y trátese de quien se trate. Absolutamente. O sea, finalmente es la pérdida de vidas, hay familiares alrededor, hay gente cercana, y es la vida, pues, ¿no? Hay cuestiones que coinciden en tiempos y que generan también mucha especulación dentro del ánimo de la gente, porque estamos literalmente en Navidad cuando esto sucede, cuando hay un recogimiento de todas las familias en sus hogares, cuando esperaríamos que una nueva esperanza terminara de brillar a 25 días de que el gobierno había tomado control, sucede esta tragedia, que bueno, es del lado del Partido Acción Nacional, pero no es la única que ha sucedido, y particularmente creo haber realizado la última entrevista en vida a Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox, unos días antes de que muriera en ese trágico accidente aéreo.
Exactamente. Nos damos cuenta cuántos personajes han muerto de esta manera y bueno, un buen número precisamente de ese partido, ¿no? De ese partido, tristemente, en accidentes aéreos. No sé cómo andemos de tiempo, pero bueno, recordar también el accidente de Juan Camilo Mourinho. Claro. Yo tengo memoria de una mujer que salía de la embajada de Finlandia, la nuera de una persona conocida mía, que al caer el Learjet, la nube de fuego que se extendió, toda esta llamarada impresionante, se fue sobre su ser. Se le metió el fuego por las vías respiratorias, por la boca, por la nariz. Ha recibido cerca de 30 operaciones y desafortunadamente el gobierno de México no se responsabilizó de este hecho. Tuvo que ser el propio país, su propio país, Finlandia. Y como en muchos casos que ocurrieron de las personas que estaban justamente en esa calle tan transitada, en un lugar tan importante de la ciudad. Y por cierto, queridos amigos, para aquellos que tienen tan mala memoria y tan oportuna mala memoria, el entonces secretario de Comunicaciones, Luis Telles Kreutzler, que por cierto era director y fue director del grupo Carlyle, aquí en México, sí. Y bueno, posteriormente de la Bolsa Mexicana de Valores, claro. Y todo esto, ¿no? Bueno, este personaje que además hace años decía que había que deshacerse de Pemex porque iba a llegar a $6 el petróleo, sí. Este señor Luis Telles Kreutzler, justo media hora de los hechos, llega y ve y dice esto fue un accidente y dio la determinación. Y esto lo digo para refrescar memorias. Sí. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República y nuestro hashtag Voces del Periodista. Sí. Maestro Daniel Marmolejo, sí. En todo esto que estamos viendo y de estos trágicos hechos, finalmente lo importante es que se sepa qué pasó. Y hay certezas y promesas para la investigación y que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, optó para convocar entidades internacionales. Creo que es muy importante para el gobierno de México y su prestigio, que quiere establecer Andrés Manuel una línea prestigiada en su gobierno, que llame a los expertos internacionales en aeronáutica, tanto del gobierno de Estados Unidos como de Canadá, que es el fabricante de la aeronave, para que se emita una opinión de valor técnico. Además de que Andrés Manuel dice que se sepa la verdad. Exactamente. Ese es un tema que a los ciudadanos siempre nos ha preocupado, no sabemos muchas cosas de este país. Exactamente, y eso se nos hace raro. Por otra parte, digamos, por las costumbres de antes, ¿no? Además de que lo que se investigue técnicamente del aparato, que es fundamental, independientemente de esto, bueno, ¿por qué voló en ese aparato? Privado, sí, si alguien se bajó o no se bajó de esa nave antes de que partieran, claro. ¿Por qué fueron los dos personajes juntos cuando por seguridad no se recomienda? ¿Por qué teniendo naves pues a la disposición se utilizó una ajena? Y en fin, una serie de preguntas que van a tener que hacerse, que se va a tener y se van a tener que investigar. Hay muchas dudas. Muchísimas. Esas son otras líneas, ¿no? Pero aquí en la parte técnica es importantísimo para que se vea qué fue lo que se sucedió, independientemente de todo, con el accidente, ¿no? O el incidente, digamos. Sí, realmente fatal. Esta tragedia. Exactamente. Yo creo que es la gran oportunidad de demostrar que la verdad legitima a un gobierno y que no hay acuerdos oscuros entre el gobierno de México respecto a este tema, ¿no? Que sería muy conveniente en esta etapa de inicio de despegue del gobierno de López Obrador. Exactamente. Por otra parte, queridos amigos, bien es cierto que hay una fuerza importantísima en Andrés Manuel López Obrador por la legitimidad de las elecciones, o sea, lo contundente. Sí. Ahora, la pregunta, maestro querido, para ir a un tema bilateral. Claro. ¿Tú crees que si hubiera estado en la presidencia de los Estados Unidos,
Hillary Clinton como una representante de intereses neoconservadores, hubiera habido una intervención en las elecciones nacionales, o tú crees que la presidencia de Donald Trump, digamos, pintó su raya en ese sentido de interferir en elecciones nacionales? ¿Qué opinas? Yo creo que Hillary Clinton actuó en México incluso en la modificación del artículo 27 constitucional de acuerdo con los cables de Wikileaks. Evidentemente el interés de ellos era tener la presidencia de México, de Estados Unidos, y tener el control también sobre el próximo gobernante mexicano. Desde la pre-campaña y la campaña en Estados Unidos hubo un acercamiento muy claro de personas como Margarita Zavala, que fue acompañada por el empresario Carlos Slim a eventos de Hillary Clinton. Evidentemente la línea conservadora, neoconservadora, de intereses banqueros financieristas estaban perfectamente bien alineados hacia ellos, y México, en su relación bilateral de 400,000 millones de dólares al año, es muy importante para cualquier gobierno. Pero creo que el debate que se dio en Estados Unidos y la lucha por el poder en Estados Unidos sirvió para oxigenar las elecciones en México, curiosamente, ¿no? Entonces tuvimos, creo que, elecciones democráticas debido a que no hubo una intervención de Estados Unidos como antaño ocurría. Esto es bien importante señalarlo. Por otra parte, queridos amigos, maestro, en estas relaciones bien se sabe que, bueno, hubo también allá un paradigma en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sabemos que con anterioridad se hablaba de partidos, incluso había grupos que si una empresa de automóviles financiaba a uno y a otro, al rato ya no importaba, y el chiste es de que a ver quién ponía más recursos y todo. ¿Qué sucede? Que había básicamente una división de intereses económicos por dos vías. Claro. Y ahora con Donald Trump entró una tercera vía económica que no tiene las ligas, sobre todo las belicistas, las fabricantes de armamento, muchos laboratorios químicos, laboratorios de medicamentos, en fin, todo esto no están cercanos, digamos, ¿no? Entonces, ahí se irrumpe y hay un paradigma también en el plano económico, que finalmente es eso, ¿no? En Estados Unidos. Hay un desmontaje en Estados Unidos del modelo tradicional que, lo mismo como dices, Celeste, acompasaba a republicanos y a demócratas en procesos electorales. Pero el tiempo es crítico para poder sustituir el modelo económico dentro de Estados Unidos. Y México se convirtió en este momento en la pieza estratégica para que los norteamericanos puedan también oxigenar la relación comercial y tratar de encontrar una frontera que menos les incomode a ellos en esta relación, que ha sido también parte de las complicidades históricas de los gobiernos mexicanos de no hacer bien su tarea y expulsar a los mexicanos, y de los norteamericanos de recibir mano de obra barata en un modelo de esclavitud moderna que también han aprovechado los canadienses en las plantas petroleras y en el sector de la madera. Exactamente, y que mucho engordó, queridos amigos, desgraciadamente, la gama de posibilidades y también de estrategias del crimen organizado. Sí. Antes solamente era la parte de las drogas, ¿verdad? Sí. El tráfico de drogas, posteriormente el tráfico de personas, de órganos, de tantas cosas, de armas, ¿no? Incluso, recuerden, por ejemplo, con el sistema mexicano pasado y el sistema norteamericano pasado, se acordó a espaldas de ambos pueblos el que hubiera esto que se llamó Rápido y Furioso, pero que tuvo muchas repeticiones, no nada más fue una, Arma fueron Blanca, diferentes denominaciones, pero finalmente el ingresar a México armas que llegaron finalmente a manos de estos grupos delincuenciales. Incluyendo calibre 50 milímetros, que hubo decomiso de calibre 50 milímetros en los aeropuertos de Michoacán. Y en esto cabe señalar que hace muy poco tiempo se derribó una nave oficial con calibre 50 milímetros. Es decir, que municiones antiaéreas llegan también a México. No estoy haciendo un símil con nada de lo ocurrido, porque creo que es muy prudente la posición del gobierno y de quienes tenemos un micrófono,
y como tú lo has dicho, debe imperar siempre la ética y la buena fe, pero el calibre 50 milímetros, el armamento Barrett, todo esto se encuentra en México por parte del crimen organizado, y acabamos de superar una emboscada, cuando menos dentro de la psicología de ver esta trama tan terrible en el Estado de México, cercano a la Ciudad de México, esta situación que fue terrible también, donde los grupos de sicarios, pues atrincherados, literalmente aplican emboscadas contra las fuerzas del orden en México, ¿no? Exactamente. Ahora, por otra parte, y en esta vertiente y variedad de crimen organizado, pues está el huachicoleo. Sí. Precisamente el día de hoy, queridos amigos, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró pues acciones muy contundentes en contra del huachicoleo. Y entonces ahí se habla de liderazgos, de con personajes puedan ser o no. Él también no lo dijo así directamente, fue muy cauto. Esto ha permeado en los medios de información, en investigaciones. Pero por otra parte también nos damos cuenta cómo, sí se dice, dentro al menos tenían conocimiento los anteriores directores de Pemex, claro. Porque para que suceda el huachicoleo, como lo hemos comentado en este programa con especialistas, pues uno pensaría, bueno, es que llegan y ven dónde hay un ducto y lo ordenan. No, se necesita información muy precisa, claro, precisamente por la presión, los horarios en que se envía presión a estos ductos, y entonces no puede ser nada más solo, y además son herramientas muy especializadas, el conocimiento, o sea, debió de haber habido alguna intercambio de información por lo menos. Hay como varios niveles de huachicoleros, ¿no? Los de arriba y los de abajo. Exacto. Los huachicoleros de arriba, dentro del poder público, han recibido miles de millones de estos 30,000 millones que se consideran al año, fluyen a través de botes, robándose la gasolina, principalmente. Pero hubo un incidente hace pocos meses en Puebla, donde una comunidad estaba intoxicada por una nube de gas, que con un cerillo que hubiese prendido, se hubiese encendido, en ese momento hubiese ocurrido una tragedia, no sé de qué magnitud comparada con la que todos tenemos en nuestras mentes, como lo fue San Juan Ixhuatepec, previo a los sismos del 85. Entonces, de este nivel, casi como el ejército islámico transitando por las vías de Siria hacia Turquía, vemos nosotros el huachicoleo en México. Y por cierto, queridos amigos, la declaración inaudita también de Donald Trump el día de hoy, por las causas que fueren, ha surgido en medios informativos muy serios como lo es Red Voltaire, en cuanto a que Rusia ha dotado a Siria con algunos defensas antiaéreas, y que eso haya fortalecido la decisión de que se retire el ejército norteamericano de Siria. Pero hay algo fundamental que hoy también, o sea, que dijo el presidente Donald Trump, que hoy salió en los medios, fue el día de ayer cuando lo dijo, pero dijo, ya no vamos a ser más la policía del mundo. No podemos seguir siendo personas un país que creamos que podemos ser la policía del mundo. Miren, más allá de todo lo que se diga de Donald Trump, más allá de todo, el hecho de no haberse metido en las elecciones, el hecho de estas declaraciones, pues obviamente que van en contrapunto de los intereses de los fabricantes de armas, y de este grupo con el cual hay un choque, y este paradigma que se dio en este grupo económico, bueno, es muy interesante. Pudiéramos pensar que Donald Trump está aceptando el mundo hexapolar, que es un tema que verdaderamente ha preocupado, porque a este grupo que se creó, que es el grupo de los BRICS, los han venido judicializando en este concepto de lawfare, como a muchos dirigentes latinoamericanos que en Brasil formaban parte de todo este proceso de mundo hexapolar, de visión de paralelismos económicos. Exacto. En este reacomodo de la humanidad, que es muy importante que Donald Trump lo diga, sinceramente, Celeste. Eso la forma es fondo, como decíamos, y volvemos con esta reflexión y este paradigma nacional
e internacional. Vamos viendo cambios, queridos amigos, y sobre todo debemos de reflexionar, porque nosotros, como ciudadanos, hemos sido parte actora fundamental para que se dé este cambio. Sigamos siéndolo y de manera, por supuesto, informada. Vamos a informarnos de manera plural. Maestro Daniel Marmolejo, un privilegio el privilegio tenerte, es mío, Celeste. un privilegio a los compañeros de la Cuarta Transformación de Cuarta la República, productora. Cuarta República, sí. perdóname. Cuarta Transformación, perdóname. estaríamos Bueno, en la lo traigo nómina en del el gobierno, ¿no es así? subconsciente, no, sí, Cuarta República, Sí, y Cuarta así lo dije República. al principio, Sí, me cómo equivoqué, no, perdóname, cómo no, el Cuarta subconsciente, República. pero con este Sí. grupo de la Cuarta República, este equipo de producción, gracias, maestro. A las órdenes siempre Gracias, del Club de maestro, Periodistas, de Voces del Periodista. Gracias, maestro. Y a ustedes, queridos amigos, les convocamos a que hagamos lo propio. ¿En qué sentido? A que escuchemos plural. De eso se trata. Y eso lo puede usted hacer en estas frecuencias, porque estas frecuencias respetan la libertad de expresión, porque priorizan el derecho de usted a estar pluralmente informado. Les quiero muchísimo, les mando un beso tronadísimo y a nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, también un abrazo, un apapacho. Les quiero mucho. Nos escuchamos, nos vemos mañana. Gracias.